integrales definidas. Eso es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Hacer recalcar que solo se ven algunas de las aplicaciones de la integral definida. La integral definida tiene muchas más aplicaciones que las que se van a ver en este curso de Matemáticas 2. El tema que vamos a estudiar en esta clase y la siguiente del próximo miércoles es el método de Newton-Raphson y el área entre curvas a través del uso de integrales definidas. En este caso vamos a comenzar con el método de Newton-Raphson. ¿Qué es el método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson es un método numérico. Hay bastantes métodos numéricos. Este es uno de ellos. Es uno de los métodos más amigables. Es un método numérico que permite determinar las raíces de una ecuación. A veces necesitaremos determinar las raíces de una ecuación o de una función, es decir, los valores de x que vuelven 0 a la función o que cumplen la igualdad, porque van a haber intersecciones entre gráficas que no será posible determinarlos a través del factoreo o a través de la fórmula general. Por ejemplo, si tuviéramos un polinomio de esta forma, x al cuadrado más coseno de x menos 3 igual a 0. Por razones evidentes es muy difícil, quizá imposible, despejar la variable x de ahí y saber cuál es la raíz de esa ecuación, cuál es el valor de x que cumple con esa igualdad. Entonces, para determinar ese valor de x se recurre a métodos numéricos, como lo puede hacer el método de Newton-Raphson. Bueno, vamos a ver cómo funciona ese método numérico. A la hora de la práctica, la aplicación de ese método numérico no se enfoca nada más que en aplicar esta formulita a partir de un valor de prueba que le vamos a llamar x sub 0. Entonces, a la hora de la práctica, esto no es muy complicado de hacer. Sin embargo, vamos a hacer la demostración de cómo funciona ese método. Miren, funciona más o menos así. El objetivo es determinar este punto de acá, se llama x sub r, que representa el valor de x, que es la raíz de la función f de x. Cuando una función f de x pasa por el eje de las x, ese intercepto con el eje de las x se le llama raíces de la función. Entonces vamos a aplicar el método de Newton-Raphson a este problema en general simbólico, que tiene una función f de x, como ven en su siguiente clase, y en este vamos a tomar un valor de prueba, un valor cercano al x sub 0. Recordemos que este no lo conocemos, ¿sí? Lo más recomendable es hacer una gráfica de la función para ver más o menos por dónde está el corte, y dependiendo de esa vista que uno tiene de más o menos por dónde está, elige un valor de prueba x sub 0. Por ejemplo, si aquí estuviera, por decir algo, el 1 y aquí estuviera el 2, entonces no sabemos exactamente dónde está. Puedo tomar de valor de prueba el x sub 0 igual a 2, es una opción, o x sub 0 igual a 1. No importa si uno queda detrás o queda delante de la raíz, el método se autocorrige después de hacer unas cuantas iteraciones. Es decir, que lo vamos a hacer una y otra vez hasta determinar el valor de x sub r. Entonces, vamos a empezar con x sub 0. Bueno, cuando el valor de prueba es x sub 0, la función esta tiene una imagen en el eje de la y. Esa imagen en el eje de la y sería la función f evaluada en el valor de x sub 0. Además, si yo trazo una recta tangente a la gráfica de esta función, ¿sí? Si yo trazo esa recta tangente, puedo decir que para la tangente número 1, o la recta tangente número 1, la pendiente o la inclinación de esa recta tangente se calcula como la primera derivada de f, por lo que aprendimos de la matemática 1 y del cálculo diferencial. La primera derivada de f evaluada en la abscisa x sub 0. Entonces, así calcularía la pendiente de la recta tangente número 1 como la función derivada evaluada en x sub 0, y además en x sub 0 la función tiene una imagen x sub 0. Otra cosa importante es que si yo quiero determinar la ecuación de esta línea recta, miren, voy a ocupar las formulitas de punto pendiente. Recuerdan que cuando nosotros teníamos en el eje x, y, en el plano cartesiano x, y, yo tenía una línea recta que pasaba por acá. Entonces, si yo conocía un punto, pongámosle un punto A, que tiene coordenadas xa y ya, y además conocía la pendiente de esa recta, si yo conocía un punto de la recta y su pendiente, había una forma, una ecuación de línea recta que se llama ecuación punto pendiente. ¿Alguien se recuerda cómo era la forma de esa ecuación punto pendiente? No era la de y.
x1 es igual a m por x menos x1. Ok. Exactamente, así es. Le llamamos y menos y1 es igual a la pendiente de la recta por x menos x1, donde x1 y y1 era el par ordenado que conocíamos. Para no confundirnos con estas x que están acá, que tienen el número 0, 1 y 2, entonces en vez de llamarle y1 y x1, vamos a llamarle y del punto A y x del punto A. Entonces sería la coordenada y del punto A que conozco menos la coordenada x del punto A que conozco. Así lo trabajaríamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, estamos trabajando la ecuación, quiero determinar la ecuación de la línea tangente 1. Entonces aquí sería la pendiente de la recta tangente número 1. Entonces, y menos ya. Entonces digo, bueno, ¿qué sucede en el punto A? ¿Quién es el punto de la recta? Bueno, la recta tangente pasa por aquí, es cierto, pero también pasa por aquí, por el punto que tiene coordenadas x1, 0, porque está en el eje de las x. Entonces significa de que si utilizamos este punto, el valor de y sub a sería 0. Sería x1. ¿Qué es el valor? Que miren cómo se van moviendo los valores, se van acercando al valor de x real, o sea, al valor de x raíz. Entonces me quedaría así. Bueno, ¿quién es y? O bueno, voy a hacerlo mejor así, miren. Lo voy a hacer mejor así, para no complicarme tanto. Porque después me complicaré un poquito con el álgebra. Voy a hacerlo pasito a pasito. Y menos ya es igual a pendiente de la recta tangente número 1, voy a aclarar que es la número 1, por x menos x así. Bueno, entonces voy a ir sustituyendo pedacito por pedacito. Primero, la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es la primera derivada evaluada en x sub 0. La primera derivada de f evaluada en x sub 0. Esa es la pendiente de la recta tangente número 1. Luego, la imagen de la función, ¿sí? Que sería f en x sub 0. O sea, y, la imagen de la función sería f en x sub 0. Y ahora sí, ese valor de acá, y eso dijimos que era 0, ¿no? Porque la recta tangente pasa por el punto x1, 0, y ese dijimos que era x sub 0. Este sería x sub 0, entonces quedaría así. F menos 0 igual pendiente de la recta tangente por x. Además, también pasa por el punto x1. Permítanme, que aquí hay una pequeña confusión. Déjenme revisar algo. No, estamos bien. Dijimos de que esta pasa por el punto x1. Entonces, x1 menos x sub 0. Creo que aquí estamos sustituyendo 0, pero no. Vale. Entonces, vamos a partir de x sub 0 y en el punto que iniciamos vamos a determinar el valor de x sub 1. F de x menos 0 es lo mismo que tener simplemente f en x sub 0 y vamos a despejar. Quedaría la función en x sub 0 dividido la primera derivada de f en x sub 0 es igual a x1 menos x sub 0. Luego voy a despejar el valor de x1 porque quiero movilizar de aquí para acá. Entonces me quedaría de esta forma. x1 es igual a x sub 0 menos la función x sub 0 entre su derivada. Así. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para determinar el valor de x sub 2. Entonces, el valor de x sub 1, a partir del valor de x sub 1, yo obtengo la recta tangente número 2. Esta recta tangente número 2, al evaluar en x sub 1, entonces yo tengo aquí la imagen de f evaluada en x sub 1. Vale. Y voy a hacer lo mismo. Y menos y sub a es igual a la pendiente de la recta tangente número 2 por x menos x sub a. X sub a. Muy bien. Entonces siempre paso a paso. Vale, tendríamos así. La pendiente de la recta tangente número 2 debería de ser entonces, esta que está aquí, la pendiente debería de ser pendiente de la recta tangente número 2. Tiene que ser la misma primera derivada, pero ya me va a dar en x sub 0, evaluada en x1. Entonces tendría primera derivada de f evaluada en x sub 1. Aquí tendría x, vaya, el valor de x sería, pasa por el punto x1,
coma f de x1. La imagen de la función sería f en x1. El punto ya, que sería este, también tiene coordenadas x2, 0. Muy bien. Entonces vamos a cambiar el valor de y sub a por 0. Y nos quedaría acá la diferencia, el valor x sub 0 menos x sub 1 menos x sub 2. ¿Sí? O sea, el punto donde está la recta tangente, donde está hablando de la recta tangente, menos el otro punto por donde pasa. Y aquí despejamos. F en x1 entre la primera derivada de la valor en x1 es igual a x1 menos x2. Despejando para x2, tendría que x2 es igual a x1 menos la función en x1 entre la función derivada en x1. Entonces, si se fijan, ya hay una especie de patrón. Este es 0, 0, 0, y pasa a ser 1. Este es 1, 1, 1, y pasa a ser 2. Entonces, podemos decir que todos tienen su índice n, 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 y pasa a ser n más 1 en el lado izquierdo. Entonces, esa es la demostración del método de Lepton-Raphson. Sin embargo, a la hora de resolver problemas, es mucho más sencillo de lo que parece. Solo se ocupa este pequeño modelo matemático. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a volver por acá. Voy a dejar el modelo matemático. Vale. Y vamos a hacer el primer problema de su guía. El primer ejemplo. Él le dice que determinemos la raíz positiva. Hay que determinar la raíz positiva usando el método de Lepton-Raphson. De la siguiente función. Y igual a x cuadrado más 4x menos 1. Vale. Hay dos formas de graficar esta función. Al menos en este caso que es una parábola. Una función cuadrática siempre es una parábola. Una forma de graficar la función es determinar su vértice y ver hacia dónde abre, si para arriba o para abajo. Para determinar su vértice hay que lograr formar un trinomio cuadrado perfecto en estos términos. Sin embargo, no lo logramos por el menos 1. Así que tenemos que utilizar el valor de 4 para completar cuadrados. Miren, la mitad de 4, le saco la mitad de 4 son 2, y este 2 lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado son 4, entonces sumo 4 y resto 4. Importante, estoy complementando cuadrados porque el coeficiente de x al cuadrado es 1 positivo. Entonces me quedaría así, y igual a x al cuadrado más 4x, sumo primero 4, luego resto 4, y hay uno que sigue aquí, entonces lo vuelvo a poner por acá. Ahí está. Los primeros tres términos son un trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos quedaría de esta forma. Y es igual a x más 2, la raíz de esta es x, la raíz de este es 2, los signos son más, entonces ponemos más y lo elevamos al cuadrado. Y luego menos 4 menos 1, menos 4 menos 1 menos 5. Podemos pasar este menos 5 de al lado derecho al lado izquierdo y dejarlo así. Y más 5 es igual a x más 2 al cuadrado. Esta ecuación que tenemos acá, ustedes ya la conocen, es la ecuación ordinaria de la parábola. Para determinar el vértice de una parábola se requiere su ecuación ordinaria y lo que se procede a hacer es igualar a 0 cada uno de los dos lados de la ecuación. Es decir, igualo a 0 este lado e igualo a 0 este otro. Me quedaría y más 5 igual 0. Y despejando, y vale menos 5. Entonces, esta es la coordenada y del vértice de la parábola. Luego, x más 2 igual a 0. Y despejando, x igual a menos 2. Entonces, esa es la coordenada x de su vértice. El vértice tiene coordenadas menos 2 en x, menos 5 en y. Menos 2 en x, menos 5 en y. Además, vemos que el signo que no se ve aquí es positivo. Entonces, si la variable x está al cuadrado y el signo es positivo, significa que la parábola abre hacia arriba.
Si la variable, si no lo saben eso, anótenlo. Si la variable x está al cuadrado y el signo es negativo, entonces abre hacia abajo. Cosa contraria sería si y estuviera al cuadrado en lugar de x. Si y estuviera al cuadrado y su signo fuera positivo, abre hacia la derecha. Y si esto estuviera al cuadrado y su signo fuera negativo, entonces abre a la izquierda. En este caso es x al cuadrado, variable positiva, entonces va a abrir hacia arriba. Muy bien. Ya tenemos un bosquejo. Para graficar la parábola ya tenemos un bosquejo. Nos quedaría de esta forma. Nos quedaría más o menos así. Vale. Vamos a plantear un plano cartesiano. X, y, eje y, eje x. Ubicamos el vértice, está a menos 2 en x y menos 5 en y. Entonces, más o menos, este es un bosquejo. Menos 2 en x, menos 5 en y. Entonces, más o menos, está por aquí. Y se abre hacia arriba. Entonces, se abre más o menos así. Hacia acá y hacia allá. Vale. Ese es el bosquejo de la parábola que estamos explicando. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos que encontrar las raíces. Tiene dos raíces. Tiene una raíz acá, que es donde corta el eje X, pero esa es la raíz negativa y nos están preguntando por la raíz positiva. Entonces, la que yo necesito encontrar es este valor de aquí. Este X sub R es el que necesito encontrar. Entonces, a partir de la gráfica, tengo que dar un valor de prueba. ¿Qué valor le gustaría probar? Según lo que ven en la gráfica. Prueben 1. Podemos probar en 1. Y alguno puede decir... Vale, muy bien. Alguno puede decir, no estoy seguro si es el 1, ¿qué tal si es 4? Mejor voy a probar con x igual a 0. Vaya, está bien, también se puede probar con x igual a 0. O dice, tal vez este está casi cercano al 2, voy a probar tal vez aquí está el 2. Vaya, también se puede probar con 2. O sea, no importa con cuál pruebe. Lógicamente, si no vamos a hacer exageraciones. O sea, si está por acá, no lo voy a probar con 55, porque entonces se me van a hacer muchas iteraciones. O mucho menos me voy a probarlo con menos 30 o algo por el estilo, ¿no? Vamos a buscar un valor más o menos cercano, donde le veamos al ojo. Vale. ¿Cómo determinamos las raíces de una ecuación? Miren, esta función tiene la forma y igual a x cuadrado más 4x menos 1. Los cortes con el eje de las x, es igual a la variable y, esto se iguala a 0. Para encontrar los cortes con el eje x, la variable y es igual a 0. Dejando la ecuación x cuadrado más 4x menos 1 igual a 0. Y esto quiero que le pongan mucha atención. ¿Sí? Cuando vayamos a encontrar áreas entre curvas, vamos a encontrar áreas entre curvas en las que no podemos despejar. ¿Sí? En que no podemos despejar fácilmente. Vamos a igualar a 0 la ecuación para poderla resolver. ¿De acuerdo? Así como está aquí. Entonces, vamos a dejar esa ecuación igualada a 0. Esa tiene dos raíces. ¿Sí? Se podría resolver por la fórmula cuadrática, pero lo vamos a hacer a través de Newton-Raphson. Y además, no me interesan las dos raíces, solo me interesa aquella, la posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vaya, primero, lo que quede igualado a 0, eso le vamos a llamar f de x. El lado que quede igualado a 0 le vamos a llamar f de x. Entonces quedaría f de x es igual a x al cuadrado más 4x menos 1. Y vamos a derivar esta ecuación, porque necesitaremos su función derivada. Entonces la derivada de f de x sería, eso es sencillo, 2x más 4. Esas dos herramientas vamos a utilizar, f de x, que es el lado de la ecuación que queda igualado a 0, y f' de x, que es la derivada de ese lado de la ecuación que queda igualado a 0. Y vamos a empezar a probar con x sub 0. X sub 0 igual a 1. Muy bien. Entonces, voy a sustituir 0 en lugar del subíndice n, dejando la fórmula de esta manera. X, cambiando la n por 0, 0 más 1 es igual, cambiando la n por 0, x sub 0 menos la función original, f evaluada en x sub 0, cambiando la n por 0, entre la función derivada evaluada en x sub n, o sea, en x sub 0. Muy bien, eso vamos a hacer. Vamos a empezar a sustituir. Vaya, x
0 más 1, 1. Entonces estoy encontrando el valor de x1. Estoy encontrando aquel que se movía y que se acercaba a la raíz. Cambiamos el valor de x sub 0. ¿Quién es el valor de x sub 0? Es 1. Menos. La función original, o sea, esta de aquí, pero evaluada en x sub 0. Evaluada en x sub 0 significa la función original evaluada en 1. X sub 0 vale 1. Dividido entre la derivada evaluada en x sub 0, es decir, evaluada en 1. Entonces aquí pueden hacer este paso o solo meten la regla de asignación. Es cuestión de gustos. Aquí lo estoy haciendo paso a paso para que lo entendamos. 1 menos, vale, voy a meter la regla de asignación. La regla de asignación de f de x es esta de aquí, entonces voy a meter 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 1 entre la derivada, la regla de asignación de la derivada. 2 por 1 más 4. Ayúdenme ahí, por favor. Esto obviamente con calculadora, ¿sí? No a mano. ¿Cuánto da el valor de x sub 1 con 4 decimales? ¿Sí? ¿Cuánto les da ese valor? 2 tercios. ¿Cuánto? 2 tercios. Ok, 2 tercios. Ahorita vamos a trabajar con decimales. 2 tercios sería 0.6667. 2 tercios. ¿Todos les da lo mismo? Verifíquenme. ¿Sí? ¿A todos les da lo mismo? A mí me da un tercio. Un tercio. O sea, Igual a mí me da un tercio. ok, entonces 0.3333. Vale, tenemos que ir iguales para que no nos equivoquemos. 0.3333. Muy bien, o un tercio. Meten un tercio o 0.3333. El objetivo es ver dónde se va a repetir este valor. Vale, esa es la primera iteración. Determinar el valor de x1 es la primera iteración. Ahora voy a determinar el valor de x sub 2. Entonces la fórmula se va a reescribir de esta manera, ya vamos a ver. El valor de x sub 2 no sería otra cosa más que el valor de x sub 1 menos la función original evaluada en x sub 1 entre la función derivada evaluada en x1. Entonces quedaría así. El valor de x1 ahorita lo voy a meter como un tercio, pero si quieren lo meten como 0.333. Para escribir menos yo voy a poner un tercio. Menos la regla de asignación de la función original. X al cuadrado, es decir, un tercio al cuadrado, más 4 por x, es decir, 4 por un tercio, menos 1, dividido 2 por x, o sea, 2 por un tercio, la regla de la derivada, más 4. ¿Cuánto da este valor de x sub 2? Si les da fraccionario, me dicen cuánto es fraccionario y me dicen también cuánto es el decimal. ¿Sí? Me da 5 sobre 21. 5 partido 21, ¿ok? ¿Y en decimal cuánto es esto? ¿Con de 4 decimales? 0.2380. 2380. Muy bien. Miren que no se parecen los valores. Sí, más o menos, va 0.24 y 0.33, pero como para decir que son iguales, no. Entonces vamos a hacer otra iteración. Vamos a hacer tantas iteraciones sean necesarias hasta determinar que este valor se repita. Entonces, veamos. Este si gustan 0.2380, si quieren trabajar con 4 decimales o trabajan con 2 decimales, se puede aproximar a 0.24, depende de cada bibliografía. Yo al menos recomiendo trabajar con 4 decimales y detenerse hasta que se da la igualación de 4 decimales. Bueno, vamos a determinar x sub 3. Miren, la regla, la fórmula solo cambiaría el subíndice, sería el x sub 2 menos la función original evaluada en x sub 2 entre la función derivada evaluada en x sub 2. Es decir, pueden meter el decimal, pero yo voy a meter la fracción para escribir menos, 5 sobre 21, menos, y aquí metemos la función de la regla de asignación de la función original,
5 sobre 21 al cubo, al cuadrado, perdón, más 4 por 5 sobre 21 menos 1 entre la derivada, evaluada en 5 sobre 21. 2 por 5 sobre 21 más 4. Muy bien. ¿Cuánto da ahora el valor de x sub 3? No sé si les da fracción. Creo que no, pero ustedes díganme. ¿Sí? ¿Cuánto les da el valor de x sub 3? Da 0.236. 0.236. 60. ¿Así? ¿O cuánto tú decimas? Lo puedo aproximar a 1, el 0. Ok, va. Entonces lo dejamos ahí. Miren, aquí uno ya puede detenerse. Si la precisión solamente es de 2 decimales, entonces tanto 23.8 aproxima a 0.24 como 0.236 aproxima a 0.24. Entonces ya aquí se repite el valor. Entonces el valor de x real o la raíz de x positiva, la positiva, es el x sub 3, o sea, 0.24 aproximadamente. Y así se utiliza el método de los ratios. ¿Alguna pregunta con la resolución del ejercicio? ¿O no hay ninguna pregunta para poder continuar? Confírmenme si les ha quedado claro para poder continuar. Todo claro. Muy bien. Vamos a utilizar una herramienta para poder visualizar cómo es este método de Newton Raphson, para que le dé más lógica a cómo funciona, ¿sí? Eso que vamos a ver en pantalla es para que lo tengan en su mente, cómo está funcionando el método de Newton Raphson, en qué se basa. Vamos a buscar por acá. Es algo así. Permítanme, vamos a proyectar. Ahí está. Ya se va a ver más claro. Tal vez. ¿Ven claramente la proyección que está aquí en pantalla? Verifíquenmelo, por favor. Sí, va, muy bien. Miren, funciona más o menos así. Vean la línea amarilla. La línea amarilla es la recta tangente a la gráfica. Esa gráfica que tenemos es exactamente la de la curva. Este valor que está aquí, voy a manchar la proyección un ratito. Este valor que está aquí es el valor de x real. O sea, es el punto R con coordenadas 0.24,0. Aquí está el punto 1 donde empezamos. Aquí está el punto 1 con coordenadas 1 en x. Empezamos con 1 en x y da 4 en y, por si se lo preguntaban, da 4 en y. Aquí está el vértice de la parábola. O sea, que era el vértice con coordenadas menos 2, menos 5. Bueno, así serían las cosas. Entonces, vamos a movilizar. Este es un deslizador que permite deslizar valores de la recta tangente de aquí hasta acá para que veamos cómo se mueve. Vale. Miren cómo va variando la recta tangente. La recta tangente en ese momento llega a tocar el valor x real. Entonces, así como funciona el método de Newton Raphson. Y no importa si empiezan por acá, imagínense que alguien quiso tomar de prueba el vértice. La recta tangente se corregirá hasta pasar otra vez por la raíz. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a pausarlo. Cuando estábamos en 1, estábamos aquí, más o menos aquí. Ahí estábamos en el punto x igual a 1 y podemos ver cómo la recta tangente casi pasa por este punto. Entonces, lo que sucede es que al darle más y más valores, este resultado del método de Newton-Raphson converge en la raíz de la solución. Entonces, cuando le damos el valor de 0.24, que es el que encontramos nosotros, sucede eso, que la recta tangente pasa por acá. Y por más valores que uno le dé, como converge, así como las integrales impropias convergen en este valor, siempre va a seguir dando punto 24, punto 24 y punto 24. Entonces, así es como está funcionando el método de Newton-Raphson. ¿Hay alguna pregunta con respecto al método, a su teoría o algo? Ingeniero, disculpe, una duda. ¿Verdad que para utilizar este método se necesita sí o sí graficar? No es que se necesite sí o sí graficar, es una recomendación. Se recomienda graficar porque así uno sabe más o menos. Si se fijan, yo hice la gráfica sin ver programas ni nada. Solo hice la gráfica y yo creí que más o menos el 1 anda por aquí. ¿Ven? Entonces, no es necesario graficar, es una recomendación para que uno no pruebe cualquier valor a lo loco, digamos, y luego se pierda mucho tiempo con muchas iteraciones. Entonces, es una recomendación. Sin embargo, otro método que yo les recomiendo, ¿sí? Si en caso ustedes dicen, no, la gráfica de esto está muy complicado, no me voy a meter ahí, pueden hacerlo así, ya les digo. Se ve bien en la pantalla, ¿no? ¿O está muy oscuro? ¿Necesitan luz? No, sí se ve bien. Muy bien. Entonces, un método que pueden hacer, pero no siempre va a funcionar, ¿de acuerdo? No siempre, es darle valores a la X, y esto también le va a tomar tiempo, ¿sí? Porque pueden, por ejemplo, si la función era X al cuadrado, ¿se vería en el amarillo? Sí. Era X al cuadrado menos, creo que era más 4X menos 1, ¿no? Ese era el que estábamos trabajando. Entonces ustedes me pueden dar valores, una tabla de valores de X y un resultado para Y. Entonces, por decir algo, prueben de menos 2 a 2. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ayúdenme entonces a evaluar, por favor, cuando vale menos 2, ¿cuánto hay? Bueno, creo que eso no está tan complicado. Sería al 4, menos 8, menos 9. Sería menos 5. Menos 5. Ajá. Con menos 1 queda 1, menos 4, menos 1. 4. Menos 4, ¿no? Con 0 queda menos 1. Con 1 quedaría 5, menos 4, 1. Con 2 quedarían 4. Y otros son... En enero con 1 queda 4. Ah, con queda 4, sí, ¿verdad? Con 1 queda 4, sí, correcto. 4. Con 2 quedarían 4 y 4 por 2 son 8, o sea, 4 y 8 son 12 menos 1, 11. Vale. Entonces, miren, hay un patrón en los signos. Hay un patrón, la variable y, que recuerden que uno va como graficando, ¿no? Y la idea es que y llegue a ser 0. La idea es que cuando la gráfica de la parábola pase por aquí, ¿sí? Cuando pasa por aquí, y es igual a 0. Esa es la idea, esa es la raíz. Entonces, la variable y tiene menos 5, menos 4, menos 1 y 4. En esta frontera hay un cambio de signo. ¿Sí? Hay un cambio de signo. Pasa y de ser negativo a ser positivo. Eso significa de que en algún momento tuvo que llegar a ser 0. ¿De acuerdo? Para pasar del menos 1 al 4 tuvo que pasar por el 0, porque el 0 está entre los negativos y los positivos. Entonces, la conclusión es que la raíz se encuentra entre 0 y 1. La raíz de x, el x real, debe de encontrarse o pertenecer a un intervalo abierto entre 0 y 1. Entonces ya pueden decidir también qué valor de prueba voy a tomar. ¿Puedo tomar el 0 o puedo tomar el 1? Es otra forma de trabajar ese método de Newton-Raphson. La parte de la gráfica no es obligación hacerla, pero es una recomendación, porque a veces posiblemente no haya un cambio de signo en ese rango de valores.
Tal vez entre menos 10 y 10 hay un rango de signos, o entre menos 20 y 20. Entonces, sale mejor hacer una gráfica para ver por dónde anda ese valor. ¿Queda claro este otro método? O sea que yo puedo agarrar, cuando vaya a empezar por el primer valor, yo puedo agarrar cualquier valor por izquierda o por derecha. Exacto, exacto. En este caso lo resolvimos con x igual a 1, o sea, por derecha, pero pude haber trabajado con x igual a 0, o sea, por la izquierda. Si nos fijamos en la animación, la recta tangente cuando venía por acá y se iba moviendo, siempre se autocorrige, el método se autocorrige y siempre pasa por el punto donde está la raíz. ¿Quedaría claro eso? ¿De que no importa si es izquierda o derecha? Ok, sí, queda claro. Vale, muy bien. ¿Otra pregunta que tengan para que podamos continuar? ¿O no hay otra pregunta? Todo bien, ingeniero. Vale, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a resolver otro problema. Esta es la utilidad más primordial del método de Newton-Raphson, determinación de las raíces. Sin embargo, también puede ser utilizado para resolver ecuaciones que no podemos despejar tan fácilmente. Entonces se puede utilizar este método. ¿Qué tipo de ecuaciones nos vamos a encontrar? Mire, lo que vamos a hacer posteriormente en Newton-Raphson es la determinación de áreas entre curvas. Para determinar el área entre una curva, por ejemplo, imagínense, si yo quiero determinar el área que hay comprendida entre esta circunferencia que tiene centro en el origen y tiene un radio de 2, por decir algo. Y quiero determinar el área que hay entre esa circunferencia y esta parábola. ¿Sí? Quiero esta área. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar esa área, vamos a necesitar, cuando lo veamos más adelante, vamos a necesitar los cortes, porque estos cortes son los que limitan la región de integración. Eso se va a llamar más adelante región de integración. Entonces, esos cortes limitan la región, esos cortes limitan el área que se desea determinar, y posiblemente sea muy difícil interceptar una parábola con una circunferencia. Los dos tienen ecuaciones complejas, entonces posiblemente sea difícil. Entonces, posiblemente necesitemos acudir al método de Newton-Raphson para determinar la raíz positiva, o la raíz número 1, y la raíz negativa, o la raíz número 2. Una pregunta, si esto fuera una circunferencia de radio igual a 2, ¿qué valor de prueba tomarían para encontrar a R1, a la raíz real número 1? Podría ser 1. Podría ser 1, correcto, 1 está más o menos por acá. O si gustan, ponen el radio aquí y aquí vale 2. Entonces también podrían tomar ese. Tal vez el 2 quede incluso más cerca, ¿no? Puede ser, quién sabe. Y para determinar a XR2, ¿qué valor tomarían de prueba? Podría ser entonces el menos 2. Podría ser el menos 2. Si pongo el radio a la izquierda, entonces posiblemente menos 2 queda cerca de la raíz. Entonces, así como vamos a utilizar el método de Newton-Raphson, ¿de acuerdo? Con un bosquejo, no es una gráfica bien elaborada a detalle, es un bosquejo. Ojo, posiblemente a veces un bosquejo requiera la aplicación de determinar dónde están los extremos relativos de una función, ¿no? Lo de la derivada igual a 0, intervalos de crecimiento, intervalos de concavidad, extremos relativos máximos y mínimos y puntos de inflexión. Depende de cada problema, así será la necesidad de nuestras herramientas para graficar. Bueno, vamos entonces a hacer algo como esto. No vamos a calcular todavía esa área, aún no nos vamos a meter a eso. Sino que lo que vamos a hacer es determinar la intersección entre dos curvas. Para ello vamos a resolver el segundo problema de su día. Les dice más o menos así. Les dice ejercicio 2. Que determinemos el corte, hallar el valor de x del punto de intersección, o sea, hallar el x real por la raíz, el punto de intersección de la gráfica y igual exponencial a la x, y la gráfica y igual a 4 menos 1. Vale, muy bien. Pregunta, ¿qué tipo de función es esta? ¿Cómo se llama esta función? Exponencial. Correcto. ¿Recuerdan más o menos cómo
cómo es la gráfica de la exponencial? Es como que fuera una L para arriba. Ajá, más o menos, cabal. Es como un tobogán que va de subida, algo así lo veía yo. Pasa aquí como una asíntota. ¿Cómo pasa con la asíntota? Es igual a cero, ya que la exponencial nunca toma el valor de cero. Incluso si x el valor de x igual a cero, la exponencial pasa por y igual a 1. La exponencial a la cero es 1. Entonces pasa por este punto. La función exponencial viene así, tratando de alcanzar al eje x desde el menos infinito, pero nunca lo alcanza y empieza a crecer así exponencialmente. Entonces, esa es la gráfica de la función exponencial. Y igual exponencial a la x. Es un bosquejo, recordemos, no es necesariamente la gráfica exacta. Y la otra de aquí, ¿qué función es esta? Es una lineal. Es una línea recta. ¿Cómo graficamos esta función de línea recta? Nos tendríamos que ubicar en y igual a 4 y tendríamos que bajar una unidad y desplazarnos una unidad para la derecha. La unidad para la derecha no. Ubicarnos en y igual a 4 sí. Esta ecuación, recuerden que tiene una forma en particular. Un número más una constante por una. Es la ecuación e igual a B. Es la ecuación punto pendiente. Entonces, ¿cuál es, perdón, la ecuación pendiente intercepto? ¿Cuál es la pendiente de esa gráfica, de esa línea recta? Menos x. Menos x, realmente es menos 1. ¿Sí? La pendiente de esa línea recta es menos 1. Entonces, primero, como es una pendiente negativa, la gráfica debe llevar esta tendencia, ¿de acuerdo? Como de bajadas. Imagínense que una persona viene caminando de izquierda a derecha, entonces a él le tocaría bajar esa cuesta. Además, al ser numéricamente igual a 1, esta pendiente tiene un ángulo de 45 grados o pi cuartos radianes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en matemáticas 1 decíamos que la pendiente era la tangente de teta. Entonces, si la pendiente es la tangente de teta, significa que si la pendiente vale 1, teta sería la tangente inversa de 1, es decir, 45 grados. Va. Entonces, tiene que ser una ecuación de esa forma. Y su intercepto, B, es igual a 4, o sea, pasa por el eje Y en Y igual a 4. Entonces, quedaría así. Aquí pasa por 4, la línea recta viene así, a 45 grados, más o menos. Y de hecho, aquí también pasa en 4, ¿sí? Porque para que quede a 45 grados, tiene que tener catetos iguales. ¿Queda claro entonces la gráfica de Y igual a 4 menos X? Sí, todo bien. Sí, sí. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes si van aprendiendo. Ya si están listos, pueden hacerlo ya de un solo, sin separar una gráfica de la otra, de un solo en un solo gráfico. Miren, si yo agarro esta recta y la pongo aquí, más o menos va a cortar así. ¿De acuerdo? Más o menos. Entonces, haciendo esto en un solo plano coordenado, X, Y, tengo la exponencial, tengo la línea recta, que viene más o menos así. Vaya. Entonces, aquí tengo 4, aquí tengo el punto de corte, y necesito determinar el X real. ¿Con qué valor de prueba le gustaría intentarlo? Con 2. Con 2, va. Más o menos en la gráfica veo que anda por la mitad. Entonces, nuestro valor X sub 0 de prueba que sea 2. Muy bien, así como se hace. Por eso la gráfica a veces es más fácil hacer la gráfica que la tabla. Porque la gráfica a veces no es tan complicada, no requiere tanto detalle. Solamente necesitamos más o menos trazarlo y ya después tenemos más o menos dónde está la intersección. Vale. Entonces, vamos a recordar que esta se llama y igual exponencial a la x y y igual 4 menos x. ¿Cómo encuentro el punto de intersección entre dos funciones? ¿Se recuerdan de la matemática 1 cómo hacíamos? Las puede igualar las dos. Las igualábamos, ¿no? En ese punto, tanto x como y es igual en ambas funciones. Entonces voy a igualar ambas funciones.
voy a hacer la igualación, por conveniencia parece más fácil igualar a y, entonces voy a hacer que y sea igual a y. La y del primero sería la exponencial a la x es igual a la y del segundo, que es 4 menos x. Si observamos, tenemos una ecuación con una incógnita, que es la letra x. Está difícil despejarlo, ¿sí? Está difícil. Si yo aplico el logaritmo natural de este lado para cancelar a x, no saco de nada aquí. Me quedaría el logaritmo natural de 4 menos x. ¿Cómo saco la x ahí? ¿Cómo paso las x a un solo lado de la ecuación? Es muy difícil despejar. Entonces, lo que voy a recurrir es a un método numérico. Ese método numérico es de Newton-Raphson. Y recuerdan que les dije, recordemos algo que hacíamos allá, algo muy especial que hacíamos con la igualación. ¿Se recuerdan? Hacíamos una igualación a un número y luego lo llamábamos f. ¿Se acuerdan a qué teníamos que igualar cualquier ecuación? Igualada a 0. Igualada a 0, así es. Entonces voy a escribir exponencial a la x más x menos 4 igual a 0. Y esto que está aquí es como encontramos las raíces del problema anterior. Y cuando encontramos las raíces del problema anterior dijimos que lo que quede igualado a 0 le vamos a llamar f de x. Entonces tendríamos que f de x es igual a exponencial a la x más x menos 4 y su derivada sería derivada del exponencial, la misma exponencial, más la derivada de x1 menos la derivada de la constante 0. Ya está. Una vez que esto y su valor de prueba, x sub 0 igual a 2, el problema ya está prácticamente terminado. Vale, vamos a evaluar. La fórmula general del teorema de Newton-Raphson es x sub n más 1 es igual a x sub n menos la función original evaluada en x sub n entre la función derivada evaluada en x sub n. En este caso estamos empezando con n igual 0. Este es el valor de n que estamos tomando. Entonces, x 0 más 1 es igual a x sub 0 menos f en x sub 0 entre f' en x sub 0. Inmediatamente, ustedes también pueden ponerle un solo x1 igual a x sub 0. Todo el lado derecho con x sub 0. Entonces quedaría así. X 0 más 1 es 1, entonces el primer valor x sub 1 de la primera iteración sería x sub 0, pero x sub 0 vale 2, menos la función original, esta evaluada en 2, exponencial a la 2 más 2 menos 4, entre la función derivada, esta evaluada en 2, exponencial a la 2 más 1. ¿Cuánto da entonces el valor de x sub 1, señores? Da 1.36. Vaya, trabajemos con 4 decimales esta vez, 1.36, ¿qué más? Ah, perdón, sería 1.3576. Ok, 3576. 3576. Muy bien, vamos a calcular ahora. Obviamente no nos dio el mismo 2, era muy difícil que adivináramos la raíz. Pero vamos a volver a hacer una iteración, pero con x igual a 1.3576. Queda así. Fórmula ya con los subíndices. X sub 2 es igual a x sub 1 menos la función original evaluada en x sub 1 entre la función derivada evaluada en x sub 1. Entonces, x sub 2 sería x sub 1, pero x sub 1 es este valor. 1.3576 menos la función original. La función original, su regla es esta, exponencial a la 1.3576 más 1.3576 menos 4 entre la función derivada, que es esta, exponencial a la 1.3576 más 1. ¿Cuánto da este resultado? ¿Cuánto da?
1.1029 me dio a mí. 1.1029. Muy bien. Vemos que no es el mismo, por lo tanto tenemos que seguir continuando. Sin embargo, ya se parecen un poquito. Ya significa, esa es una señal de que ya quedan estas operaciones para terminar. Voy a hacer la X3. Miren, no es necesario que pongan los subíndices. Si ustedes ya manejan la fórmula, simplemente copiar y pegar esto aquí, pero cambiando este valor, todos los que llegan a 1.35 por este valor. Entonces quedaría así. 1.1029 menos, copiar y pegar lo que estoy viendo ahí arriba, exponencial a la 1.1029 más 1.1029 menos 4 entre exponencial 1.1029 más 1. ¿Cuánto da el valor de X3? ¿Cuánto? No sé si alguien ha activado el micrófono, no estoy seguro. A mí me dio igual 1.0740. 1.0740. Ya casi, miren, ya casi. De hecho, este aproxima 1.10, 1.10, ya casi. Vamos a hacer una más para estar seguros. X4 es igual a 1.0740 menos copiar y pegar exponencial a la 1.0740 más 1.0740 menos 4 entre exponencial 1.0740 más 1. ¿Cuánto da esto? X4. Tal vez les da el mismo, ¿sí? Si les da el mismo, no se lo tengan pena de decirlo. Pero dicen ahí cuánto les da. 1.0737. Ya, ahí sí estamos bien cercanos, ¿no? 1.0737. Esto sí hasta aproxima a 4. Entonces ya terminamos de iterar. Salieron 4 iteraciones, pero 4 iteraciones no implica mucho trabajo. Miren, solo cambiamos el numerito y ya estuvo. Entonces, en la intersección sería 1 con 2 decimales, 1.07, o si gustan hasta con 4, 1.074. Perdón, con 3 decimales. Ya está la respuesta. ¿Dudas con el procedimiento ya no para encontrar raíces, sino para encontrar cortes entre funciones? ¿O lo tienen claro? Todo bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, eso es el método de Newton-Raphson. Ya terminamos la teoría de Newton-Raphson y algunos ejercicios. No es un método muy complicado, es uno de los métodos numéricos, como les mencionaba, de los más amigables que tenemos en nuestro mercado de las matemáticas. Entonces, vamos a entrar al siguiente tema. Lo vamos a comenzar, ¿sí? Solo lo vamos a comenzar porque el tiempo no nos va a dar para resolver problemas. Eso lo hacemos en la siguiente clase. Disculpe, ingeniero, antes que comience otro tema, disculpe la interrupción, pero mañana toca la evaluación presencial y yo soy del grupo de discusión número 38, pero al entrar en la lista yo no aparezco. Sí, fíjate que ahí no estoy seguro. Lo más probable es que se tendría que hablar con el coordinador de la cátedra. Pero como estas sesiones son grabadas, no sé si tienes problema y lo podemos verificar cuando termine la sesión. Bueno, cuando termine la sesión le recordaré. Sí, correcto. Bueno, vamos entonces a continuar con el con el tema de áreas entre curvas. A mí no me gusta verlo directamente como áreas entre curvas, sino que me gusta verlo como áreas por encima o por debajo del eje X, a la derecha, a la izquierda del eje Y, y luego áreas entre curvas. Áreas entre curvas que se pueden hacer con X o se pueden hacer con Y. Ya vamos a ir viendo poquito a poquito para que no nos confundamos. Vale. Primero, ¿qué es la integral definida? ¿Cuál es su aplicación principal? Esta se la tienen que saber sí, porque aquí todos los matemáticos y todos los ingenieros sabemos cuál es la aplicación de la integral definida más básica, la aplicación geométrica. Y la aplicación geométrica más básica de la integral definida es la determinación de áreas bajo la curva. Entonces, esas curvas pueden ser complicadas, pueden ser curvas que nosotros tal vez no sepamos cómo calcularlas o no sea posible calcularlas a través de áreas de figuras conocidas como rectángulos o triángulos o circunferencias.
sino que son áreas complicadas. Entonces, miren, voy a poner el tema, ¿no? Áreas, le voy a poner solo áreas, ustedes ya saben que es área bajo la curva. Muy bien. Voy a poner un ejemplo general. Miren, aquí tenemos el eje X, el eje Y, y tengo una función complicada de esta manera. Esta es mi función f de x. Y yo necesito, por alguna razón, ¿sí?, de la vida, necesito determinar el área que está comprendida de aquí hasta acá. ¿Cómo le vamos a hacer? No puedo meter aquí un rectángulo, por ejemplo, y luego sumo otro rectángulo, porque no voy a llegar a la misma área que está ahí. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para determinar el área comprendida entre valores de A y de B bajo la curva de f de x? Esa área que está achurada en la figura. Va. Miren, funciona así. Voy a colocar un rectángulo chiquitito, delgado, ¿sí? Alto, pero muy delgado. Vale. Eso. Ese es un rectángulo. Aunque aparentemente solo es una línea, realmente es un rectángulo con un espesor muy pequeño. Pero para motivos didácticos no me sirve, porque no se ve el espesor. Bueno, está bien. Lo voy a hacer un poquitito más grande. Ahí está. Va. Ojo, que ese rectángulo, quiero que quede claro que está ubicado a una posición X arbitraria, ¿sí? No vamos a considerar que su esquina izquierda está en una posición, digamos, X1, y que su esquina derecha está en una posición X2. No, no lo vamos a trabajar así, porque lo hemos hecho de dimensiones exageradas, ¿sí? Eso es exageradamente grande, debería de ser nada más una línea. Esta es la forma original del rectángulo que he dibujado, esta es la forma original, esa línea. Entonces aquí lo he hecho de manera más grande solo por motivos didácticos, pero que se entienda que ese rectángulo está ubicado a una coordenada X arbitraria. Esa coordenada puede ser ahí o podría ser aquí, ¿sí? Podría ser aquí o podría ser aquí también. Entonces por eso le llamamos X arbitraria. Y ahora, ¿cuál será la altura de ese rectángulo? Miren, el rectángulo toca la función en este punto, y este punto es la imagen de la función. Entonces, la altura de ese rectángulo es f de x. Su altura de aquí hasta acá es f de x. Esa es la altura del rectángulo. ¿Y cuál es su base? Vaya, su base es muy chiquitita. Aquí se ve muy grande, pero realmente es muy pequeñita. Su base es nada más este pedacito. Y ese pedacito es nada más un pedacito del eje X, un pedacito muy pequeño del eje X. Entonces, cuando nosotros hablamos de pedacitos muy chiquitos, estamos hablando de términos diferenciales, elementos diferenciales. Por lo tanto, esa base tiene un diferencial de X como base, un pedacito nada más del eje X. Ahora, yo podría calcular, tal vez no el área de toda la figura, pero sí podría calcular el área de este rectángulo, muy chiquito. ¿Sí? El área de ese rectángulo muy chiquitito, lo vamos a calcular por acá. Miren, voy a poner el área de ese rectángulo muy pequeño, es su base por su altura. Su base es diferencial de X y su altura es f de X. Muy bien. Sin embargo, a la hora de ocupar una base tan pequeñita, sí, recordemos que el área es súper pequeñita. El área originalmente es esta línea, que no deja casi nada de área. Entonces, como la base es demasiado pequeña, el área también es demasiado pequeña. Entonces es un elemento diferencial de área. Y ahora voy a reescribir ese elemento diferencial de área como diferencial de área es igual a f de x por diferencial de x. Y voy a integrar a ambos lados de la ecuación. Voy a integrar a la izquierda y voy a integrar a la derecha. ¿Y cómo voy a hacer con el lado izquierdo? Bueno, primero, voy a integrar el área, por ejemplo, desde este rectángulo que no deja nada de área, o sea, justo en la esquina izquierda, desde que el área vale 0 hasta que el área es el área total de la figura, hasta que el área es A. Digamos que A es lo que representa eso. Voy a integrar desde que el área vale 0 hasta que el área vale área total.
Entonces, integrando acá, cancelamos diferencial con integral definida y nos quedaría A evaluada desde 0 a A. Entonces, A menos 0 nos queda aquí el área de la figura. El área de la figura va a ser igual a la integral de f de x de x, o sea, la integral del rectángulo chiquito. Pero yo no quiero nada más el área de este rectángulo. ¿De acuerdo? No quiero nada más esa. Quiero el área de ese rectángulo, quiero el de este rectángulo, que miren qué chiquito está, el de este que está pegadito, y así. ¿Ve cómo estoy coloreando? Estoy coloreando la figura con rectángulos cada vez más y más delgados, pegados uno sobre otro. Esto es lo que hace la integral. Tengan en mente eso cuando resuelvan problemas. La integral colorea, ¿sí? Colorea el área que queda por debajo de la curva y lo colorea apoyándose sobre el eje de las X, ¿sí? Lo puede colorear apoyándose sobre el eje de las X o a partir del eje de las X, o puede colorear también a lo largo apoyándose en el eje de la Y, ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, yo estoy calculando no el área nada más de un rectángulo, sino que estoy calculando el área de muchísimos rectángulos, infinita cantidad de rectángulos. Rectángulos que comienzan en A y que terminan en B. Entonces voy a encontrar esa suma infinita de rectángulos desde que la variable X, desde que la variable arbitraria X se mueve, desde A hasta B. Entonces nos queda esta fórmula súper básica del cálculo integral. El área es igual a la integral definida desde un intervalo cerrado A, B de la función f de x con respecto de x. Preguntas. ¿Está claro este concepto de cómo calcula el área con integrales definidas? Sí, ingeniero. Muy bien. Una observación. Esa área, si ustedes la calculan, les va a dar un signo positivo. Ese positivo significa que el área está arriba del eje X. Si por casualidad tuviera una función así, eje X, eje Y, y calculan el área de aquí hasta acá, o sea, que sería la integral definida. Imagínense que esa es la función e de X. Entonces sería la integral definida de e de X integrado con respecto a X desde que X vale A hasta que X vale B. Desde A hasta B, movilizando los rectángulos en dimensiones exageradas. Entonces, esta área a ustedes les daría un signo negativo. Sí, matemáticamente les va a dar un signo negativo, pero en la vida real las áreas no existen en números negativos. O sea, cuando uno pinta una pared, se ocupan tantos metros cuadrados de pintura para pintarla. Entonces, no existe que voy a ir a comprar menos 15 metros cuadrados de pintura. No funciona así. Las áreas siempre son positivas. Si matemáticamente les da un signo negativo, lo que significa es que esa área está por debajo del eje de las X o que está a la izquierda del eje de la Y, que ya lo vamos a ver también. Con eso quiero terminar la clase de hoy. Pero a la hora de dar una respuesta, el área siempre la vamos a dar con valor absoluto. ¿De acuerdo? El área no tiene signos. ¿De acuerdo? Ni positivo ni negativo. Es un escalar, no tiene signo. Haciendo esta aclaración, hoy voy a determinar cómo calculo el área, pero en función de los ejes de las Y. Miren, si yo tengo un gráfico de esta figura, de esta forma, eje X, eje Y quiero determinar el área de esta campanita, más o menos así, vale. Quiero determinar el área de esa pequeña campana, que es una curva que no depende de X. Esta es una función f de X. Esta no es una función f de X. Esta es una función g que depende de los valores de Y. Por ejemplo, si tuviéramos la parábola x igual 4y cuadrado menos 2y. Observamos que perfectamente esta x es una función g que depende de valores de Y. Entonces, eso es lo que estoy representando allá. Es una curva que depende de valores de Y. Y quiero encontrar el área de esa curva a lo largo o en el intervalo definido de aquí hasta aquí. Desde que Y vale C hasta que Y vale D. Quiero esta área. Muy bien. ¿Cómo encuentro esa área? Lo voy a hacer con un análisis similar al que hicimos con el eje de las X. Voy a colocar, miren, aquí colocaba rectángulos que se apoyaban en el eje de las X, pues allá voy a poner rectángulos que se apoyan en el eje de las Y. Entonces voy a colocar un rectángulo aquí apoyado sobre el eje de las Y. Y ahí está.
Pero es muy delgado, demasiado delgado para explicar. Muy bien, entonces lo voy a hacer con dimensiones exageradas. ¿Sí? Lo voy a hacer con dimensiones exageradas, pero teniendo en cuenta de que esta esquina no cae en un valor y sub 1 y este en un valor y sub 2. No, es un rectángulo demasiado pequeño, pero visto con zoom, visto con acercamiento, con dimensiones exageradas. Entonces, realmente ese rectángulo está en una posición arbitraria, cualquiera, y. Este de aquí está en otra posición arbitraria, y. ¿De acuerdo? Entonces, ese rectángulo que tiene una base súper pequeña, realmente este es el espesor de la base, pero aquí de manera exagerada, este pedacito sería el espesor de la base, es un pedacito del eje de la Y. Entonces, como es un pedacito del eje de la Y, la base sería un diferencial en Y. Y ahora, ¿cuál es su longitud? O su altura acostada. ¿Cuál es su longitud? Esta. Bueno, cuando Y es igual a este valor arbitrario, tiene una imagen en X, G de X. ¿Sí? Es parecido a lo que está aquí. Cuando este tiene un valor X, pues este tiene su imagen F de X. Cuando este tiene un valor Y, este tiene su imagen G de X. Entonces, su longitud, su dimensión de aquí para acá es G de X, y su altura o su base de aquí acostada pegada al eje de Y es diferencial de Y. Entonces, el área de este pequeño elemento diferencial, o este rectángulo sumamente pequeño, se puede calcular. Diríamos que esa área es igual a la base G de X por su altura, diferencial de Y. Pero realmente esa área es muy pequeña. Es esta área, el área que está a la izquierda de esta línea recta. Es súper pequeña. Entonces, debido a que su base es demasiado pequeñita, me produce un área demasiado pequeñita, un elemento diferencial de área. Y si ahora integro ambos lados de la ecuación, voy a integrar desde que el área vale 0 hasta que encuentre el área total, y aquí voy a integrar desde dónde se mueven los rectángulos infinitos. Miren, se mueven desde aquí, le sigue este pegadito y está coloreando. Miren que está coloreando, pero siempre colorea a partir del eje de la Y. Entonces los rectángulos van subiendo en altura, van subiendo desde que Y vale C hasta que Y vale B. Entonces los rectángulos los voy a movilizar desde C hasta D, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces cancelamos por acá, obtendría que el área total es igual a la integral definida de C hasta D de una función G de Y por diferencial de Y. Aquí me he equivocado, aquí es la imagen de Y. Aquí lo he puesto correcto. Aquí es G de Y. G de Y por imagen, por diferencial de Y. Y así se calcula un área en función de la variable Y. Miren, el modelo matemático es el mismo, ¿no? Simplemente es, vaya, ¿va a integrar con respecto a X? Sí, entonces su función de integración o su integrando debe ser puramente letra X. ¿Va a integrar con respecto a Y? Sí, entonces su integrando o función a integrar tiene que depender solo de valores de Y. ¿Cómo vamos a integrar cuando estemos en el eje de las X? Vamos a integrar siempre de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Desde el valor que está más a la izquierda hasta el valor que está más a la derecha. ¿Y cómo voy a integrar en el eje de la Y? Voy a integrar siempre así, de abajo hacia arriba, del valor que esté más abajo hasta el valor que esté más arriba. Preguntas con estos dos inicios de integrales definidas. ¿Alguna duda con algún concepto? No, generalmente todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta acá la clase. La próxima semana vamos a trabajar con ejercicios de estos y con áreas entre curvas. Ya no vamos a ver nada más esto, sino que ya cuando tenemos una parábola cruzada con una línea recta, ¿cuál será el área que está entre las curvas? Eso lo vamos a ver ya en la próxima semana. Entonces, si no hay ninguna otra duda, dejamos hasta aquí la clase y nos veríamos.